y este que es 1 partido por, pasa para el lado de allá multiplicando por tangente. Y ahí tiene los 3 ecuaciones listas para despejarlas. Entonces esta, carga esta en la memoria A, esta en la memoria Bravo. Y empieza a disparar. Entonces aquí tenemos los datos. ¿Cómo? Todo esto está en los apuntes. ¿Han visto los apuntes o no? ¿Alguien ha visto? ¿Sabía que hay apuntes? Bueno, el próximo año entonces lo mostraremos más en detalle. ¿Cómo? Gracias. Entonces aquí teníamos las ecuaciones. Y ahí va disparando. ¿Alguna duda? Sí. ¿Qué duda tiene? Quiero primero comprender el ejercicio, que usted cambia la diapositiva al tiro. No le escucho nada. Que me deje un poquito de tiempo para... Conforme. Ya. ¿Quiere calcular? ¿Comprobar? Analizar un poco cómo está compuesto el ejercicio. ¿Qué dice? Analizar el ejercicio. No lo entiendo. Analizar el ejercicio. Analizar. Sí. Pero si ya lo hemos analizado. ¿Qué más quiere que le analice? ¿A qué le llama analizar? A lo mejor es otra cosa. Que le explique la analogía de Napier de nuevo. No, pues eso es la clase pasada. Pues si no puedo perder tiempo y pasar 3 clases de la misma materia hasta esperar que lleguen todos, no hay que ir. Hay que ponerse al día y además que esto ya lo debió haber revisado, que rato ya, en fin, no importa. Dígame qué duda tiene, se la explico encantado. ¿Podría explicar esa parte? ¿Cómo? Se lo he explicado 3 veces ya. ¿Sabe lo que son las analogías de Napier? ¿Había escuchado hablar o no? No, profesor, esa materia no. ¿Cómo? No, profesor. Ya, entonces, ¿qué quiere que le haga? Se lo expliqué la clase pasada. ¿Vino la clase pasada? Sí. ¿Puso atención? Sí. No puede ser. No puede ser. Se puso al día menos. No, no voy a explicar todas las clases y ya pasé esta cuestión. Mire, voy a retroceder. Mire todo lo que estoy retrocediendo. Mire todo lo que estoy retrocediendo. Todo esto lo vi en la clase pasada. Todo esto se dio en la clase pasada. O llegó muy atrasado, no sé. Eso, todo esto fue tema de la clase pasada. Cálculo de la distancia, rumbo salida, rumbo llegada. Todo esto lo vimos paso a paso, paso por paso. Analogía de Napier para triángulos rectángulos. Eso le pedía. Esto lo vimos en la clase pasada. Sí, eso... ¿Ah? Eso le pido si lo puedo volver a repetir, por favor. Sí, pero se lo hago particular porque ahora no puedo, pues estamos en clase. O sea, si usted va a una hora temprano en la mañana, yo se lo explico, o siempre que no esté en clase, ahí estoy normalmente en la sala de briefing. Bueno, profesor, gracias. Encantado, a nadie le he dejado de responder alguna duda. Pero, bueno, es tan simple que se lo puedo, y corto que se lo puedo repetir al tiro. Todo triángulo tiene 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Los lados de un triángulo esférico son ángulos con vértice en el centro de la Tierra entre 2 verticales, en el caso de la superficie de la Tierra, o sea, líneas. Y los ángulos de un triángulo esférico son ángulos diedros, son ángulos entre 2 planos. Los planos que se usan en trigonometría esférica o en navegación ortodrómica son el plano del meridiano de salida, el plano del meridiano de llegada o del vértice y el arco de círculo máximo, que lo representamos por la tapa, por el borde de una tapa concéntrica con la esfera terrestre y que se puede hacer pasar por 2 puntos cualquiera en la superficie de la Tierra. Conforme. Entonces ahí tenemos un triángulo esférico. Y si tiene un ángulo recto, como en este caso, en que el meridiano que corta la ruta, ¿no es cierto?, lo hace con un ángulo de 90 grados, ahí se produce un vértice, y en el vértice cambia la dirección que lleva el buque. Por ejemplo, este buque venía
hacia el suroeste, pero después del vértice va a partir para el noroeste. Cambió de cuadrante la ruta. Esa es una propiedad fundamental. Claro. Después, ¿no es cierto? En el vértice, como es de 90 grados, hay una fórmula, es una manera de facilitar la solución de los triángulos que lo inventó un señor Napier. Los franceses tienen otras reglas, pero que en el fondo es parecido, pero hablan de la secante, la cosecante y la cotangente. Entonces, bueno, prefiero usar esta que habla de las puras funciones que salen en la calculadora para no amargarle la vida, pues si sé que no aprendieron nada, cuando se colaron, etcétera, que el COVID y que la cuarentena, y que cuánto te dio, cómo lo hiciste, mándame una foto, ya no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que dijo el señor Napier? Si de 6 le quitamos 1, quedan 5. Entonces hagamos una figura con 5 casilleros, para poner los 5 elementos que quedan si yo dejo afuera el ángulo recto. Entonces, los dos elementos adyacentes al ángulo recto, que en este caso es el lado A y el lado B, se colocan aquí impunes, no se tocan, intocables. Y los otros 3 elementos se le agrega 90 menos. Entonces aquí, en el sentido reloj, me queda este igual. Este ángulo que está aquí le tengo que poner 90. Este lado que tengo que tener aquí le pongo 90. A este lado y este como es adyacente no le pongo nada. Y después, dijo, para que no se le olvide, la A, la primera letra del abecedario, bueno, la, y la primera vocal, A, claro, conforme. Entonces, hay 2 palabras que tienen esa letra. Una que es adyacente y la otra que es tangente. Entonces dijo, el seno de un elemento del medio. ¿Qué es lo que es el elemento del medio? Uno cualquiera puede ser del medio. Si usted dice, si este es del medio, conforme. Entonces estos son los adyacentes porque están al lado. Y estos son los opuestos porque están al opuesto. Si este es del medio, estos son los adyacentes y estos son los opuestos. Si este es del medio, estos son los adyacentes y estos son los opuestos. Conforme. Entonces el seno de un elemento del medio es igual al producto de la tangente de los elementos adyacentes. El seno de un elemento del medio es igual al producto de la tangente de los elementos adyacentes. El seno de un elemento del medio es igual al producto de la tangente de los elementos adyacentes, etc. Pero no solo eso, sino que además dijo, oiga, y además, como si eso fuera poco, el seno de un elemento del medio es igual al producto del coseno de los elementos opuestos. Entonces, sen cos cos, sen cos cos, sen cos cos, sen cos cos, sen tan tan, y además sen cos cos. ¿Conforme? Nunca más, pues si no viene, explíquele usted a los que no vinieron. Ahí estamos, el seno del producto del medio es igual al producto de la tangente de los elementos adyacentes. Y el seno del elemento del medio es igual al producto de los cosenos de los elementos opuestos. Y como siempre que se trabaja con triángulos rectángulos, los valores son menores de 90, entonces no vale la pena amargarse la vida con respetar los signos, porque basta hacer un gráfico y la va a cachar al tiro si está hablando del hemisferio norte-sur. Pero en los triángulos rectiláteros hay una pequeña diferencia. Si el triángulo no es rectángulo, o sea, no tiene un ángulo recto, pero sí tiene un lado de 90 grados, entonces el triángulo se llama rectilátero. Entonces, igual, dejamos afuera el ángulo, esa es una C mayúscula, es una C minúscula, correcto. ¿Por qué? Porque está dejando afuera el lado de 90 grados. Entonces, adyacente le queda el ángulo A y el lado B. Opuesto le queda el C. Entonces, la única diferencia con lo anterior es que el elemento opuesto al de 90 grados, el elemento opuesto al de 90 grados, no hay que anteponerle 90, sino que el 90 se lo pone después. Le pone C menos 90. Y el resto queda igual. El seno de un elemento del medio es igual al producto de la tangente de los adyacentes y el seno de un elemento, y el seno de un elemento del medio es igual al producto de la coseno de los opuestos. ¿Conforme? ¿Alguna duda? Qué bueno. Entonces esto es lo que ya vimos en la mañana de hoy. Ahí están las ecuaciones. No, esto lo vimos la clase pasada también. También, sí. Mire que servía para esto, porque aquí estábamos calculando los datos del vértice. Entonces calculamos la distancia
de A al vértice. Como ya habíamos calculado la distancia al punto de llegada, entonces conocemos la distancia del vértice al punto de llegada. Aquí los datos del vértice. Muy simple, porque aquí se forma un ángulo recto. Entonces ya habíamos calculado la distancia, que puede ser cualquiera, y el RA. Entonces el RA, usted puede ir para allá o puede ir para acá, pero el RA, ese ángulo está repetido aquí. Entonces, ¿por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, aquí se le forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el vértice corta el meridiano con un ángulo de 90 grados. En la única parte que corta ahí es ahí, nada más que ahí. Conforme. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este triángulo rectángulo que se formó aquí? Desde el punto A al polo sur, 90 menos la latitud de A. Desde el vértice hasta el polo sur, 90 menos la latitud de B. Desde A al vértice, distancia de A al vértice. El RA es un resultado que calculamos al principio. Y este ángulo es la diferencia de longitud entre A y el vértice. Entonces, ¿qué es lo que conocemos aquí? Si ya calculamos los datos del vértice, conocemos la latitud del vértice. Y si me dijeron de dónde tenía que ir, conozco la latitud de A, pues entonces conozco estos dos lados. El LA, estaba calculando los datos del vértice, entonces conozco el RA y el LA nomás. Conozco esto y este. Entonces con eso calculo RA y LA, calculo la distancia del vértice, la latitud del vértice y la longitud del vértice. Clase pasada. Y el seno de un elemento del medio es igual al producto de... Y ahí están las ecuaciones, me acuerdo que las hicimos con toda calma aquí. ¿Se acuerdan o no? No. Porque estaba preocupado de las fiestas payas, no sé qué, cualquier cosa menos la navegación. Algún día voy a estudiar. ¿Cuándo es la próxima? Falta mucho. No, avisan un día antes, por favor. ¿Qué es lo que preguntaron el año pasado? ¿Tenéis la prueba del año pasado? Bueno, siga así nomás. Ya están grandecitos. Pero no se queje después, pues eso es lo importante. No se queje ni le eche la culpa al empedrado. Entonces, aquí estamos, ¿o no? Ahora, si usted, por ejemplo, aquí, en LX, la latitud del vértice, que ya la conocía, está por aquí, porque estos son datos que ya habíamos calculado, es el mismo ejercicio. Profe, ¿Sí? una consulta. Dígame. En la primera fórmula, donde dice seno, entre paréntesis 90, ¿lo que sigue es un menos o un por? ¿A dónde? ¿Es menos? ¿Por ahí? Sí, ahí es un menos. Ahí. Sí. Pero por supuesto. Que abajo también hay un menos y el signo no es igual, por eso le pregunto. El del último es un menos también y no se ve igual. Ay, no, muéstrame tú, por favor. No, No entiendo la pregunta. es que decía. Entonces, el primer waypoint, ¿de dónde salimos? De la latitud 71-39. ¿Cuál es el múltiplo de 10 que queda para el lado del vértice? Naturalmente que va a ser él. Ya. ¿Qué les pasa el día? ¿Cómo? Perdón. Entonces, salimos de la longitud 71 y tanto. ¿Cuál es el primer múltiplo de 10 que vamos a pasar por la ruta? 81. ¿Será el 60? No, ¿será el 70 o será el 80? Porque los dos múltiplos de 10 que están adyacentes a 71 son el 70 y el 80, ¿o no? ¿Cuál? El 70. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Va para abajo. No, algo pasa mi vida. Va para abajo. No sé, La rueda ¿no lo habrán envenenado? No, es la rueda. ¿Quedaron choqueados? Vamos, ¿por qué? Impactado. No, es el 80. Trate de choquearse de Es el nuevo. 80. Porque si usted, ¿no es cierto?, elige el meridiano 70, el meridiano 70 se va a parar Tiene al que punto subir, 1. pues, weón, si tiene que ir el 80. Claro, se va acercando a Greenwich. Y aquí, ¿no es cierto?, de la costa de Chile, si usted navega hacia Greenwich, no va a llegar muy lejos. ¿O no? Sí. Tiene que Sí. subir. Weón. En ese caso, lleva de una longitud oeste a la este, ¿no será mejor restarle como de 360
En ese caso no debiese ser el primero, debiese ser el 80, no el 70. Ay, no lo entendí. Lo que pasa es que, como estamos en una longitud 71 vueltas, El 80 al 141 es esto que está aquí. Esa diferencia. Entonces eso la carga en la memoria B de la calculadora. Entonces como los dos son oeste, se restan. Entonces ponga usted 141 grados, 9,1 minutos, menos 80. Exe, no le pongo, voy a ponerle con no le pongo, menos 80 chip STO Bravo. Y le queda guardado. Una consulta, para sacarla, usted dijo que la distancia y la longitud. Alfa A, tan alfa bravo, exe chip tan ansel exe por 60 para poder despejar en la distancia. ¿Cuánto le quedó? A. Y por supuesto, ¿no es cierto?, que le suma la distancia de B al vértice y le queda la distancia hasta el punto de llegada. Conforme. A. Así de simple. Había visto algo más fácil. Y ahora viene lo bueno. Esto es lo que deberíamos haber alcanzado a pasar ya en las clases pasadas. Y la ortodrómica mixta. Entonces, cuando usted le dice, no, ¿cómo? ¿Qué le está preguntando? ¿Cuál va a ser la latitud más alta que vamos a llegar? ¿Hasta qué latitud nos vamos a acercar al polo, en otras palabras? Todo eso es lo mismo. O sea, ¿cuál es la latitud del vértice? Entonces usted calcula, y lo tenía, ya lo había calculado. Claro, capitán, si ya lo calculé, eso fue lo primero que calculé. Y me dio 61 grados 11.3. Y calculó los waypoints. Claro, capitán, no estuve toda la noche calculando, ando con un sueño espantoso y me quiero dormir. ¡No! ¿Cómo se le ocurre que vamos a llegar hasta el paralelo 61? Si está lleno de hielos por ahí, la noche es muy larga en esta época del año. Claro, no, pues peligroso, pero ¿cómo se le ocurre? Vaya a calcular todo de nuevo sin sobrepasar el paralelo de 50, paralelo 50, por decir algo. Sí, pues ahí está el 50. Por ningún motivo más al sur del 50, calcúlelo todo de nuevo, al tiro, que tengo que llevar la respuesta al mediodía ahí a la compañía. Va a ver la cantidad de petróleo, el ingeniero me está presionando, que quiere saber cuánto petróleo necesita, que a dónde lo vamos a cargar y que la cuestión hay que ir. Vaya a calcular. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con la calculadora. Entonces, no vaya a creer, ¿no es cierto?, que esta misma ortodrómica, usted tira aquí el paralelo 50, entonces navega de aquí hasta 50, de aquí para allá y de aquí para acá. ¿Estará bien eso, no? ¿Ah? No, está pésimo. Hay que hacer otra cosa. Ahí está el 50. Miren, entonces no hay que navegar de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para allá. Entonces usted tiene que hacer una ortodrómica que pase por aquí y que tenga el vértice por aquí. Así. Y otra que pase por aquí y tenga el vértice por acá. Entonces navega. A ver si está el gráfico. Sí. Entonces esta es una ortodrómica. Tiene el vértice en el paralelo 50. Pero no pasa por aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? La corre para allá. La gira para la derecha. Ahí. La giró para allá. Entonces tiene una ortodrómica que pasa por aquí y el vértice tangentea o lo tiene en el paralelo 50. Entonces navega de aquí hasta el paralelo 50 y ahí le pone vértice 1. Vértice 1, conforme. Entonces le queda el siguiente triángulo rectángulo. De A al vértice 1. Aquí el RA. De aquí 90 menos LA, de aquí 90 menos LB.
Y este ángulo que está aquí es la diferencia de longitud de A al vértice 1. Porque todo esto es vértice 1. Conforme. Y es lo mismo que está acá. El RA está ahí, 90 menos LA está acá. Aquí tenemos la diferencia de longitud, aquí tenemos 90 menos la longitud del vértice y aquí tenemos la distancia. ¿Conforme? ¿Alguna duda? Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ahí planteamos las ecuaciones. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la latitud de salida y la latitud que nos dijo el capitán que no teníamos que sobrepasar. O sea, conocemos 90 menos LB, conocemos 90 menos la latitud del vértice y conocimos la latitud de la que estamos saliendo. Obvio. ¿Y qué vamos a calcular? La distancia de aquí para allá, el nuevo rumbo de salida, y la longitud del vértice 1. Conforme. ¿Está claro? ¡Qué bien! Entonces aquí ponemos la ecuación. Primero vamos a calcular la longitud del vértice 1. Entonces, entre estos tres, ¿cuál es el del medio? Ese. ¿Y cómo lo voy a poner? ¿Cos o tan? Tan. Muy bien. Veo que están despertando. Coseno, tan. Cos, tan. Entonces, por supuesto que el seno de 90 menos es coseno, la tangente 1 partido por tangente y ese me queda igual. Después, no se vaya a poner a calcular, todavía no. Primero planteé la ecuación. Después vamos a calcular la distancia de A al vértice 1, aquí, entre estos tres, entre este y este. ¿Cuál es el del medio? ¡Ya! ¿Cómo? ¿Puede repetir? Sí. 90 menos... El de abajo. Así es. ¿Qué quiere decir? Que para el otro lado son las mismas. Nótese que aquí, lo mismo que hice para este lado, lo tengo que hacer para el otro. ¿Sí o no? Entonces, aquí me faltó la figura del lado de allá, pero es obvio. Pero lo importante, ¿no es cierto?, que las fórmulas son las mismas, con la diferencia que por supuesto cambia el A por el B y... A ver, si quiere lo hacemos. Vamos a hacer